Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Daremos inicio con nuestro webinar. El día de hoy hablaremos de cómo optimizar la operación de tus compresores con medición de punto de rocío. Bienvenidos sean todos. Antes de comenzar con este webinar, me gustaría platicarles un poco de quién es Rosbach de México y a qué nos dedicamos nosotros. Orgullosamente les puedo platicar que Rosbach de México nació como una de las primeras fábricas de instrumentos de precisión aquí en México y en toda Latinoamérica. Contamos con más de 25 años de experiencia trabajando con Vaisala, lo que nos ha convertido especialistas en medición de ambientes críticos y controlados. Una de nuestras principales misiones en Rosbach es ayudarles a obtener mediciones precisas y confiables. Esto para optimizar sus procesos, para reducir costos y garantizar la calidad de sus productos. En Rosbach de México tenemos diferentes soluciones para cada sector en cuestión de mediciones. Nos hemos dedicado en diversos sectores, como el farmacéutico, la industria de alimentos y bebidas, la parte agrícola, sistemas de HVAC y sobre todo mediciones de aire comprimido. Pero bueno, entonces demos inicio con este webinar. Tengo el gusto de presentarles a mi compañero, el ingeniero Carlos Tobar. Él es director industrial de Rosbach de México. Él cuenta con una amplia trayectoria en medición de ambientes críticos y controlados. Cabe recalcar que también tendremos una sesión de preguntas y respuestas más adelante, entonces no duden en que si tienen alguna pregunta, escríbenla en el chat y con gusto la atenderemos. Entonces, demos inicio con este webinar. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Maggie. Un gusto saludarlos a todos. Espero se encuentren muy bien. Pues miren, comencemos con el webinar. Primero que nada, me gustaría revisar los objetivos que vamos a estar revisando el día de hoy en el webinar. El día de hoy vamos a estar revisando un poquito sobre fundamentos teóricos de punto rocío para que todos tengamos el mismo contexto sobre qué es el punto rocío, algunas diferencias con algunas otras variables de medición relacionadas con la humedad, etcétera. Vamos a revisar por qué medir punto rocío, por qué es tan importante medir punto rocío en muchas de las aplicaciones que también estaremos revisando más adelante. Vamos a ver algunas de las aplicaciones prácticas en la industria y les voy a hablar de la experiencia que tenemos como Rosbach de México en estas industrias. Vamos a revisar un poquito de algunas de las soluciones que tenemos al respecto de las mediciones para que pues puedan revisar algunas de las soluciones si es que todavía no miden punto rocío en sus procesos y finalmente vamos a dar un cierre y una conclusión a nuestro web. Entonces vamos a comenzar. Eh, bueno, primero que nada, ¿qué es el punto de rocío? Aquí tenemos básicamente dos maneras de revisar qué es el punto de rocío. Son dos definiciones. La primera nos habla que el punto de rocío es la temperatura a la que el aire ya no puede retener vapor de agua. O sea, recuerden que el aire está formado por una gran mezcla de gases, entre los que incluyen oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algunos otros en mucho menor proporción, y entre ellos está el vapor de agua. Y si nosotros tenemos esta mezcla de aire y seguimos alimentando el vapor de agua, esta mezcla, el punto rocío, una de las definiciones es el punto donde ya no se puede retener más vapor de agua a una temperatura fija. Esa sería una forma de verlo. Otra definición que para mí es la más aceptable y la más fácil de entender, sobre todo por el contexto en el que lo vamos a revisar más adelante, me van a entender mejor, es la temperatura a la que podemos enfriar este gas, bajar su temperatura para conseguir que el vapor de agua que está presente en este se condense. Entonces, básicamente, esas son las dos formas de definir el punto de rocío y ahorita vamos a ver por qué es importante medir esto, pero también otra forma para que lo entendamos todos y para que entiendan cómo es que entendemos el punto rocío, vamos a entender el aire como una especie de esponja. Entonces, si tenemos que el aire, o más bien esta esponja, la calentamos, es como si la esponja se expandiera. ¿Esto qué quiere decir?
que esta esponja, al ser más grande, puede absorber más agua, tiene capacidad de aceptar más agua. En cambio, si nosotros enfriamos el aire, lo que le pasaría a esta esponja, en esta analogía que estamos haciendo, es que sería más pequeña, entonces tendría menos capacidad de absorber agua. Entonces, básicamente el tamaño de la esponja lo determinaría nuestra temperatura y esto es básicamente el punto de rocío, es la opción en la que ya no puede aceptar más agua y se condensa o en la que enfriamos suficientemente dicha esponja para que el agua se empiece a salir de nuestra esponja. Ahora, esta es una de las partes, yo creo que a la que más les interesa a todos los que están por aquí el día de hoy y que nos acompañan, que es por qué medir punto de rocío. O sea, ¿por qué es tan importante? Seguro lo han escuchado mucho, ¿no? Pues es que tienes que medir el punto de rocío, etcétera. Bueno, pues se mide punto de rocío porque el aire comprimido es una de las fuerzas motrices, más utilizadas en la industria, es un servicio. Entonces, como tal, se ha creado una norma internacional ISO para entender cuáles son las clasificaciones que tenemos de nuestro aire dependiendo de nuestros requerimientos. Y tenemos esta tablita, que es una tablita que tomé de la ISO 8573, que esta es la versión 2010. Y básicamente en esta tabla podemos observar, esta norma ISO nos indica, seguramente como muchos de aquí lo saben, el aire en un proceso industrial, hay una regla para cualquier procesero, lo va a entender muy bien. El aire a proceso se entrega limpio y seco, lo más seco posible y lo más limpio posible. Obviamente esto tiene limitantes energéticas, tiene limitantes de costo, porque pues podemos quitar tanta humedad como que queramos, pero qué tan costoso va a ser eso, ahí vamos a determinarlo. Y es por esto que existe esta norma ISO, para tener una estandarización de qué tanto aire, qué tan seco necesito mi aire y algunas otras cuestiones. Lo que revisa la norma ISO básicamente es el tema de las partículas, o sea, partículas de polvo o partículas en general con cierto tamaño en micras. Aquí determinan las clasificaciones, vamos de la 0 a la 9 y aquí nos indica cuánto es el número permisible de partículas por cada clasificación, dependiendo de su tamaño. El otro parámetro interesante es el agua, que es obviamente el vapor de agua, que justamente en la norma se expresa como punto de rocío, como dew point, y aquí nos indica cuál sería el dew point requerido en cada una de las clasificaciones. Y finalmente, el otro parámetro interesante e importante son las partículas de aceite. Como todos sabrán, normalmente el aire comprimido se genera a través de compresores y dado el funcionamiento de dichos compresores, es muy común que a la hora de hacer el proceso de compresión, ciertas partículas de aceite presentes en el proceso de mecanización del aire se filtren hacia nuestro aire. Y este aire tiene que tener una cierta tolerancia a estas partículas, dependiendo obviamente de la clasificación, y aquí la tenemos en miligramos por metro cúbico de partículas de aceite o aerosoles de aceite, ¿vale? Algo importante que hay que notar en esta norma, que es fundamental para entender todo lo que voy a explicar a partir de aquí, es que si ustedes notan, aquí tenemos la presión de vapor de dew point de el agua, pero en la parte líquida, aquí hay un apartado que dice liquid, que está en gramos por metro cúbico. En las primeras 6 clasificaciones al menos, que yo me atrevería a decir que son las clasificaciones más, pues más importantes dentro de la industria, si no es que las que usan todos ustedes todos los días. En estas clasificaciones no existe agua líquida. O sea, si ustedes tienen presencia de condensados en sus líneas de proceso de aire comprimido, algo está saliendo mal, algo no se está haciendo bien y tener una presencia de líquido básicamente estaría incumpliendo la norma, ¿vale? Eso es algo importante y es súper relevante para la información que les vamos a dar a continuación porque básicamente es el punto central de todo esto. Bueno, y justamente aquí, en base a esa clasificación, tenemos esta pregunta, ¿no? De qué punto rocío debo de tener en mi aplicación. Y pues esto se resuelve con esta tablita que tenemos aquí. Digo, esa a grosso modo puede haber variantes dependiendo de sensibilidades, incluso de estándares de calidad internos de cada compañía, pero básicamente podemos entender que la clasificación 1, que es una clasificación que como vieron en la tabla anterior,
puede llegar hasta menos 70 grados centígrados de punto de rocío. Es para aplicaciones en la industria farmacéutica, industria electrónica, que son industrias críticas donde cualquier contaminación extra por agua o algún componente que no esté cubierto dentro de la norma como aceite o partículas, puede causar problemas. Entonces, en este tipo de aplicaciones súper críticas, pues por desarrollos tecnológicos o incluso por medicamentos y fármacos muy específicos, es necesario mantener un aire ultra seco, ¿vale? Para la clasificación 2 tenemos para procesos sensibles a humedad, que son pinturas, alimentos, donde se usa para secado, se utiliza para movimiento de aerosoles de pintura, etcétera. Ahí sí requerimos una clasificación de punto rocío -40 y aquí yo agregaría, en base a mi experiencia, el secado de plásticos para la parte de embotelladoras o algún otro plástico sensible a temas de humedad. Se requiere más o menos un punto rocío en este rango de -40, ¿vale? Ya para uso general de la industria, que aquí yo incluiría algún tipo de herramienta neumática, sobre todo las industrias con alta calidad, no lo ponen hasta la clasificación 5 como aquí, sino lo ponen más bien en esta clasificación 3 para mantener la utilidad y el tiempo de vida de sus herramientas al máximo posible, ¿vale? Pero bueno, estas son algunas recomendaciones como muy generales. Y ya aplicaciones menos críticas, aquí le ponen herramientas neumáticas, etcétera, ya son las últimas aplicaciones que tenemos en la industria básicamente. Y como les dije, en todas estas 6 clasificaciones, el agua líquida no es aceptable. O sea, arrastrar condensados dentro de nuestras líneas no es una opción. Entonces, sí es súper importante que tengamos esto en consideración. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque a pesar de todos los años que yo llevo trabajando aquí en Rosbach, ya tengo 10 años trabajando con equipos de humedad, temperatura, punto rocío, etcétera, es muy común, mucho, muy común el tema de, bueno, Inge, ¿y por qué? Porque en algunas industrias cuando estamos apoyándolos, asesorándolos para que tengan buenas mediciones o lleguen a sus objetivos de calidad, nos comentan, bueno, es que a mí me han dicho que yo tenía que monitorear la humedad de mi proceso, ¿no? Porque al final tú llegas y me dices que tenemos que monitorear punto rocío, ¿por qué no simplemente miro humedad y ya, ¿no? Y pues la razón es esta, o sea, la pantalla ustedes están viendo una gráfica que básicamente es una carta psicométrica desglosada o separada para que entendamos el punto, donde a la izquierda están viendo estas curvas que representan los porcentajes aproximados de humedad relativa y a la derecha son líneas horizontales que van aumentando el punto de rocío. Ahora, si nosotros consideramos, o más bien está construida la gráfica donde la temperatura de bulbo seco, que para quien no entienda de terminología es la temperatura ambiental, la temperatura normal, se llama dry bulb o bulbo seco, por cuestiones de cómo se medía la humedad antes, pero bueno, vamos a dejarlo en que es la temperatura ambiental. Si nosotros entramos con una temperatura ambiental, como lo están viendo aquí, y medimos aquí la humedad relativa, vamos a tener, por ejemplo, en esta gráfica tendremos más o menos 40%, ¿no? Y pues básicamente, como ustedes lo sabrán, es la relación entre la humedad relativa, es la relación que tenemos con la saturación, que sería el 100%. O sea, qué tan lejos estamos de la saturación. Es básicamente la representación de la humedad relativa y es una variable muy utilizada en otras industrias, sobre todo cuando pues no tenemos temas de presión o algunas otras cuestiones específicas o parámetros ambientales sobre todo. Ahora, pero ¿qué pasa si en un sistema de punto rocío yo mido humedad? Normalmente cuando hacemos la compresión del aire, el aire tiende a subir un poco su temperatura. Esto causaría que, y esto sin aumentar absolutamente ningún parámetro de la humedad real de nuestro sistema, o sea, la cantidad específica, que es esto de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, no se estaría modificando, eso estaría exactamente igual, por eso les puse aquí esta línea. Si esa humedad no se estaría, o sea, la humedad real de nuestro sistema no se estaría modificando y simplemente por el efecto de comprimir el gas en el proceso de compresión aumenta un poco la temperatura, ustedes podrán observar que al aumentar un poco la temperatura aquí ya estamos saliéndonos de la humedad relativa. Entonces,
tendríamos que la humedad casi bajaría un 10% más, porque aquí es casi 50 y aquí estaría casi arribita de los 30. Entonces, como verán, es casi una diferencia de 20%, lo cual es bastante considerable por un aumento muy pequeño simplemente por el tema de la compresión del aire, lo cual obviamente no es deseable y nos estaría dando valores falseados realmente de cuál es la humedad real de nuestro sistema, porque de nuevo, la humedad real, que es esta humedad específica de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, no se estaría modificando. O sea, esta humedad estaría exactamente igual en el sistema, pero dadas las condiciones de cómo medimos humedad, se estarían alterando por esta cuestión de la variación en la temperatura. Ahora, vamos a ver el caso del punto rocío. Si yo comprimo el gas y se aumenta la temperatura, como verán, las líneas son horizontales. Entonces, básicamente esto nos indica que la variación en la temperatura no afecta a las mediciones de punto rocío, no son dependientes de la temperatura. Y esto nos ayuda mucho en sistemas donde estamos alterando la temperatura por este tema de la compresión del aire y evitamos tener un error. Básicamente, la temperatura del punto rocío no se vería alterada y siempre tendríamos la misma medición, lo cual en un sistema de punto rocío es ideal, ¿vale? Entonces yo creo que puse estas dos gráficas porque ejemplifica muy bien cómo básicamente alteramos el tema de la temperatura por la compresión del gas y cómo si no tenemos en consideración esto y medimos humedad relativa a veces por ignorancia o por capricho, porque nos dijeron que teníamos que monitorear la humedad y no teníamos mucha idea de cómo hacerlo, y pues termina pasando esto, ¿no? De tenemos una variable falseada con un valor que no es correcto, ¿vale? Mm, y bueno, esta es la otra parte que afecta mucho el punto de rocío, ¿no? Y que tenemos que tener en consideración. Si nosotros aumentamos la presión, como aquí está pasando en este cilindro, estamos aumentando la presión de una masa de aire, que es justamente lo que pasa en nuestro compresor, eventualmente, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, que es vapor, presión de vapor contra temperatura, básicamente lo que estamos haciendo es moviéndonos en el eje de las Y's, que básicamente, ¿por qué? Porque se supone que cuando un gas aumenta su presión, crece su presión mientras se está comprimiendo, se dice que todos los componentes dentro de esa mezcla aumentan su presión. Esto incluye la presión del agua. Esto quiere decir que movernos aquí nos estaríamos acercando a la línea de saturación. ¿Y esto qué causaría? Pues si nos acercamos a la línea de la saturación, y la tocamos, básicamente estaríamos llegando al punto de rocío. Y si tocamos ese punto de rocío o cruzamos ese punto de rocío porque seguimos aumentando la presión, vamos a causar que haya condensación en nuestras líneas. Y eso es lo que muy seguramente si alguien por aquí ya trabaja en la industria con compresores, aire comprimido y todas estas cuestiones todos los días, van a tener estos problemas comúnmente. Y esto pasa normalmente por no hacer un cálculo de cuánta humedad estoy teniendo en mi sistema y qué efecto tendría aumentar la presión en el mismo, porque tal vez antes de pasarlo a proceso deberíamos de poner trampas de humedad, deberíamos de colocar secadores, acondicionar este aire antes de que pues se vierta a proceso, porque esto seguramente va a causar problemas. Y bueno, aquí es un ejemplo que les puse y justamente les quiero compartir una herramienta que es súper útil para que ustedes puedan hacer estos cálculos, estas simulaciones. Y que dicen, oye, Carlos, ¿y cómo puedo yo verificar esto, no? O sea, más allá de tener un equipo de medición, ¿cómo sé cuándo puedo estar haciendo bien o mal mis mediciones? Pues básicamente aquí, en la parte derecha, tienen un código QR. Si ustedes escanean con su celular el código QR, les va a llevar a una página de Vaisala que básicamente es una calculadora de distintos parámetros, como si fuera nuestro diagrama que vimos hace rato, pero directamente haciendo cálculos directos. Es bastante precisa, considera muchas variables. Si ustedes ya se van a detalle en la calculadora, hace cálculos muy, muy precisos y yo se las recomiendo ampliamente para que tengan opciones, hacer cálculos y simulaciones y algunas otras cuestiones y vean qué efectos tienen lo que están haciendo con su aire o con alguna otra condición, qué efectos tendría en su sistema. Pero vamos a analizar lo que nos está dando aquí, en este caso, la calculadora. Por ejemplo, tenemos una temperatura a una atmósfera, ¿no? Le puse aquí un bar de absoluto, o sea, más o menos una atmósfera, digamos ambiental.
Y digamos que eso me da que a 23 grados un bar tenemos un punto de rocío de 10, lo están viendo acá, punto de rocío de 10 aquí o acá. Punto de rocío y más o menos es una humedad relativa del 43%, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo comprimo ese gas y subo su presión a 7 bars? Que 7 bars, puse 7 bars específicamente porque es una presión muy común de salida en compresores, en líneas de aire de distribución, etcétera, que es donde empezamos a tener los problemas, obviamente, de arrastrar condensados y todas estas situaciones. Pues tú dices, 43% es una humedad alta, pero podemos decir que en un día húmedo, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, es normal. O sea, en un día caluroso, con mucha humedad en el ambiente, puede ser muy común tener 40 y tantos % de humedad. Bueno, si nosotros agarramos ese aire directamente de nuestro ambiente, lo metemos al compresor y aumentamos su presión a 7 bars, la misma temperatura, va a pasar esto. Si ustedes están viendo en pantalla, todas estas mediciones están en rojo y aquí aparece una alerta que dice se superó el límite de condensación. ¿Esto por qué pasa? Pues básicamente nos está diciendo que la temperatura de rocío a 7 bars es de 28 grados. Aquí lo están viendo. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 23 grados que ya tenemos, recuerden que es la temperatura a la que tenemos que enfriar el gas para que el agua se comience a formar, pues a 23 grados ya tendríamos agua. Toda el agua presente en este aire se estaría condensando. Entonces, básicamente estaríamos arrastrando agua en nuestros condensados. Y pues aquí esta herramienta nos ayuda a hacer cálculos y tener una idea. ¿Qué puedo hacer? Pues secar el aire antes, tratar de eliminar agua antes, poner trampas, poner filtros. Hay muchas opciones para que ustedes puedan bajar la humedad. Eso ya lo determinarán ustedes en base a costos y alguna otra cuestión, pero esto no es una herramienta muy, muy útil para hacer simulaciones y que ustedes puedan determinar qué es lo que pasa en un sistema de aire comprimido. Bueno, ¿no? ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Eh, Justo aquí viene la parte de preguntas y respuestas. Tengo aquí personas que me están ayudando en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat y si no, por favor, también levanten su mano y que les abran su micrófono y con todo gusto también los podemos atender para que puedan realizar cualquier pregunta. Hasta ahorita la parte teórica de todo este tema que hemos revisado. De todas formas, no se preocupen, si tienen alguna otra duda, más adelante la vamos a estar revisando, vamos a abrir otro espacio de preguntas y respuestas. Pero me gustaría justamente pasar un poquito a algunas de las aplicaciones. No voy a revisar todas las aplicaciones industriales, porque si no me podría estar aquí muchas horas básicamente revisando cada una a detalle, pero vamos a revisar algunas de las que tengo más experiencia y conozco algo del tema para que puedan entender. Pero pues como lo saben, el punto de rocío, o más bien la variable de punto de rocío es muy utilizada en la industria porque se utiliza en un sinnúmero de aplicaciones, en industrias como ya lo vimos, alimenticias, en industria farmacéutica, en industria de automotriz, obviamente, en la industria de los plásticos, etcétera, etcétera. O sea, es una variable muy, muy socorrida. Entonces, vamos a comenzar con la industria alimenticia. En la industria alimenticia se utiliza mucho el aire comprimido, ya sea como agente de limpieza final, por ejemplo, para el secado de envases, para eliminar las últimas partículas después del secado, o como agente secante después del lavado de botellas, recipientes como esas latas que están viendo en pantalla, etcétera. Pero no solo eso, también se utiliza como un agente para mover sólidos, como un agente de transporte para mover granos, polvos, aditivos, etcétera, como lo que estarán viendo en la parte superior derecha. Y también, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en el envasado de latas, básicamente estas latas de leche en polvo se están envasando utilizando el aire comprimido como pues como un agente de movimiento que arrastra estas partículas y obviamente si queremos evitar que el alimento, lo que estamos moviendo, se contamine, tenemos que tener una muy, muy baja humedad. Entonces, esto es fundamental, ¿vale? Es súper importante que nuestras líneas neumáticas
estén en buen estado y que tengan una clasificación que sería básicamente para el tema de alimentos, estamos hablando de acuerdo a la ISO 8573, que sería una clasificación 1, porque pues, los compresores y equipos que nos ayudan a esta generación tienen que tener muy baja humedad para no contaminar los alimentos, no hacer sobre todo una parte de contaminación en esta parte que es súper crítica, ¿vale? Otra de las industrias donde es muy utilizado el tema de aire comprimido es en la industria farmacéutica. Yo creo que sin temor a equivocarme es la industria en la que Rosbach tiene más experiencia en estos 60 años ya de vida y en estos ya como 30 años trabajando con la marca Vaisala. Básicamente, por ejemplo, aquí les pongo algunas. De nuevo, me llevaría muchísimo tiempo hablar de todas las aplicaciones que vemos en la industria, pero por ejemplo en la industria se utiliza mucho para hacer concentrados. Por ejemplo, lo que están viendo aquí a la izquierda es un liofilizador, donde básicamente se colocan en pequeños frasquitos muestras de un compuesto farmacéutico, el cual se requiere concentrar. Esto básicamente se lleva a este tanque donde se refrigera, esos son sensores de temperatura, se colocan para saber el punto cuando ya se congeló la mezcla que está dentro de esos frascos, se congela y luego para eliminar el agua o los solventes, porque no necesariamente es agua, puede ser incluso algunos solventes, hacemos un proceso de oleofilización, que es lo que están viendo en el centro, donde básicamente se congela y luego pasamos de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Y básicamente es un proceso a vacío donde se alimenta aire para que arrastre los solventes o el agua presente en este sistema, y obviamente este aire tiene que estar súper ultra seco para garantizar la máxima absorción de agua. Es un proceso de absorción mediante el cual el aire que estamos alimentando, que debe estar muy seco, normalmente se alimenta seco y caliente, se calienta aquí antes de entrar al sistema, se alimenta caliente y este aire arrastra toda la humedad o pueden ser de nuevo también solventes y los elimina. Y básicamente esta es la forma en que hacemos concentrados. También esto se utiliza, por ejemplo, este es un liofilizador, también se utiliza en la industria alimenticia, regresando un poquito, por ejemplo, para el café. Es otra forma de generar café soluble y se hace de la misma manera. Obviamente el proceso no funciona como lo estamos viendo, pero es una plancha infinita donde va cayendo café, se pasa al congelador, igual en una plancha, y luego se tritura y eso es lo que obtenemos de café y se pasa al proceso de donde secado, donde se elimina igual, de igual manera en un proceso de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido, para eliminar los solventes. Pero también, obviamente, como lo hablamos hace rato, los frascos y todos los contenedores que tenemos en la industria necesitan lavarse y secarse a la perfección. No puede haber rastros de partículas para evitar contaminación, crecimiento de hongos, etcétera. Entonces, estos deben de estar perfectamente estériles y limpios. Entonces, una forma de eliminar o de secar o de continuar el proceso de limpieza es con también se utiliza mucho aire, y este aire debe estar con muy baja humedad, como lo vimos en la tablita que les enseñé hace rato de la ISO, es clasificación 1, o sea, de las más severas que tenemos en la industria. En la fabricación también de un gran número de plásticos, nosotros trabajamos con fábricas de hilos de nylon, trabajamos con la mayoría de las embotelladoras a nivel nacional, Alpla, embotelladora Aga, alguna otra que se me esté yendo, envases universales, etcétera. Trabajamos con todos ellos y todos ellos en la fabricación de sus botellas de PET. El PET es un plástico muy higroscópico. Básicamente significa que tiende a absorber mucha agua, absorbe muchísima agua del ambiente. Entonces, lo que pasa es que a nivel molecular se genera un proceso que se llama hidrólisis, donde nuestras cadenas de poliméricas se meten moléculas de agua. Entonces, a la hora de hacer el proceso de polimerización, estas cadenas interrumpen las cadenas largas de polímeros que están generando, y al haber en medio cadenas de agua, generan imperfecciones en nuestros plásticos a la hora de procesarlos. Entonces, por ejemplo, en la parte de las botellas, lo que se tiende a generar son manchas, grietas, burbujas, etcétera. En el hilo, lo que tiende a pasar es que el hilo se está hilando, se cambia el grosor, se puede llegar a romper, se puede llegar a pasar muchas cosas y situaciones que
pues no son deseables. Incluso también tenemos por ahí la aplicación en juguetes y algunos materiales de otro tipo de plásticos que también son higroscópicos. Si tu plástico es higroscópico, tienes la necesidad forzosa de antes de procesarlo, necesitas forzosamente secar este PET o este material plástico, nylon o alguno. Y esto lo haces a través de secadores donde se alimenta aire seco. Más o menos por experiencia sé que lo alimentan en unos -40 grados de punto rocío para mantener súper seco ese plástico, absorber la mayor cantidad de humedad antes de meterlo a proceso y que con esto obtengan pues, la mayor cantidad de botellas, hilo o etcétera, sin imperfecciones. Obviamente siempre va a haber factores externos y demás, pero con esto se maximiza la producción y se eliminan los errores en la medida de lo posible. ¿Vale? Aquí me están comentando que hay algunas preguntas. Voy a responderlas antes de pasar a la parte de las soluciones de los equipos para que podamos revisar cuáles son sus preguntas. Me comentan que ¿cómo revisamos fugas en en la tubería de aire comprimido de acuerdo con la regulación? Normalmente vas a notar que hay variaciones de punto rocío, si hay variaciones en la presión, porque obviamente si hay fugas va a haber variaciones en la presión. Estas variaciones las vas a notar inmediatamente si tú tenías un punto de rocío estable porque tu compresor y todos tus equipos están funcionando de manera óptima, vas a conseguir tener un punto de rocío estable. Incluso tu punto de rocío te puede ayudar a determinar en algún punto que hay una fuga. Pues por eso que es súper importante mantener esto bajo control, porque esto incluso esa fuga podría incluso fomentar que ingrese humedad dentro de la línea. Y si tú estás manejando líneas críticas donde manejas humedades muy bajas, esto no es deseable. Entonces, obviamente, si tú tienes mediciones en cada ciertos puntos de todo tu monitoreo, de todas tus líneas de aire comprimido, vas a poder verificar dónde está la fuga y que pues obviamente lo vas a notar por un aumento en tu punto rocío. Eh, ¿Con cuál aparato se está midiendo el punto rocío? Ahora lo vamos a revisar, Claudia. Justamente voy a pasar a esa parte. Entonces, nada más tengan un poquito de paciencia. Ahorita vamos a pasar a esa parte de los dispositivos para que tengan más idea de que algunas de las soluciones que tenemos para medición de punto rocío. Patricia pregunta, ¿qué experiencia tienen en la medición de punto rocío en procesos petroleros? Mira, Patricia, básicamente los equipos Vaisala se adaptan a cualquier estándar de calidad. Lo único por ahí que tal vez hemos tenido dificultades es con normas Pemex por cuestiones de documentación o cosas así. Pero digo, es cuestión de trabajarlo, ¿no? Tampoco tengo problema en que me des tus requerimientos para cumplir con esta norma, sobre todo la parte de normas Pemex en cuestiones de, no sé, documentación o cuestiones de los equipos, etcétera, porque piden todo en español y algunas cuestiones que la marca, ya a lo largo de estos años se ha ido adaptando, ya casi toda la información de nuestros equipos está al 100% en español. Y si no, pues si hay algún detalle o alguna cosa que no lo llegase a estar porque sea muy específica, lo trabajamos, pero básicamente son ese tipo de detalles los que hemos tenido. No recuerdo ahora mismo una aplicación Pemex, tendremos que revisar si es en gas o las presiones que manejas para ver si nos podemos adaptar a tu proceso, pero te invito a que te comuniques con nosotros y veamos contigo la aplicación para ver si podemos ayudarte. Me comentan aquí, ¿es válido realizar el cálculo de punto de residuo solamente midiendo la temperatura y humedad relativa? Sí es válido, pero de nuevo, vas a tener un cálculo falseado porque tenías que tener en consideración la presión de tu sistema, etcétera, y además de tener en cuenta que estos variables son ambientales, pueden cambiar. Entonces, si tú no tienes un monitoreo preciso al instante, en tiempo real, de los cambios que están surgiendo en el sistema, puedes tener problemas para adaptarlos. Entonces, lo ideal es tener directamente medición de punto de rocío. De nuevo, también tienen que tener en cuenta que la escala de humedad relativa es de 0 a 100%. Y en bajos humedades, estamos hablando, físicamente es casi imposible llegar a 0% de humedad por cuestiones energéticas, por cuestiones físicas, incluso llegar a tan bajos porcentajes de humedad es básicamente
muy difícil. No voy a decir que imposible porque hemos hecho como seres humanos lo imposible posible a lo largo de la historia, pero por ahora es muy costoso hacer eso. Entonces no sé qué tan conveniente sea llegar a esos porcentajes. Y digamos que si tú estás a muy bajo porcentaje de humedad relativa, vas a andar por ahí del 5, 4%. Y un cambio mínimo en la humedad, por ejemplo, a lo mejor baja el sensor de 4.7 a 4.4, no te va a decir tanto que si tú ves que el punto de rocío varía entre -70 y -60. O sea, ya hay una diferencia ahí de -10 grados centígrados de punto de rocío que te está indicando de manera más clara que hay una falla en tu sistema, una fuga o algún tema que está pasando en tu compresor o alguna cuestión que no puedes revisar a través de la humedad. Por eso es importante medir punto de rocío y no solo hacer cálculos. Bueno, eh, finalmente, creo que esas son todas las preguntas por ahora, pero igual vamos a abrir otra sesión al final, por si tienen más dudas. Y quiero enseñarles algunas de las soluciones que ofrecemos específicamente para medición de punto rocío. Tenemos la serie Índigo 500, que son los transmisores más completos, con más variedad de sondas, sondas pequeñas, sondas largas, que aceptan más presión, más temperatura. Por ejemplo, esta sonda del medio grandota es una sonda diseñada para hornos industriales, que acepta temperaturas elevadas, sondas pequeñas, etcétera. Y pues esto es una nueva familia de equipos Índigo, que son la nueva familia de equipos Vaisala, con los transmisores que se pueden conectar hasta dos ondas al mismo tiempo en el Indigo 520. Puedes tener gráficas en tiempo real, tiene opción de data logger, opción de comunicación analógica, digital a través de Modbus. O sea, son los equipos más completos de toda la gama de equipos Vaisala. Pero si tú, digamos, me dices, es que es muy costoso a lo mejor tener un equipo como estos o estar revisando todo esto en todos lados porque tengo muchos compresores y muchas líneas de proceso, etcétera. También tenemos opciones como el Indigo 80 que te permite hacer mediciones puntuales, mediciones específicas en un compresor, luego vas a otro. Simplemente este tiene la opción de conectarse a una celda de muestreo con una válvula de conexión rápida y con esto puedes hacer revisión en todo básicamente tu línea de aire comprimido donde tengas una opción de muestrear. Ahí tomas muestreo, también tiene data logger. Este equipo es nuevo, ya ahora tiene, ahorita se los voy a enseñar, pero tiene conexión USB-C, ya no necesitas un cable especial para la descarga de los datos, es más amable con el usuario en muchos sentidos y pues básicamente es una de las opciones más ocurridas, sobre todo por la parte de practicidad pues en el tema de medición de punto rocío y también contamos con este tipo de equipos, que son equipos especialmente diseñados para secadores o cuestiones ya OEM, porque son equipos muy, muy pequeños, con precisiones muy elevadas, hasta de menos, con mediciones en rangos de medición hasta -70 grados centígrados en punto rocío, y pues estos equipos son muy, muy pequeñitos, cuentan con opciones, así como los ven, de señales digitales y señales analógicas, mediciones Modbus y mediciones en 420 miliamperes. Entonces son súper, súper prácticos. Aquí voy a pasar, voy a cambiar mi cámara para que ustedes vean un poquito de las soluciones que tenemos. Vale. Creo que ahí todos pueden ver mi cámara. Eh, Básicamente, estos son los equipos que nosotros manejamos. Tenemos el Índigo 80, que es este de aquí. Esta es su sonda, la DMP 8. Esta es la sonda que ustedes adquirirían con este equipo. Tiene la opción de conexión directa. Esta rosca puede ser en ISO o NPT de media pulgada para conectarla a proceso y ahí está encendido, dándonos las mediciones en tiempo real de humedad, punto rocío, temperatura. Esto es configurable, esas variables son configurables al 100%. El indicador cuenta con conexión de cable USB tipo C para la carga del equipo y para la descarga de los datos. Básicamente con cualquier cable de tu celular que tengas por ahí ya lo puedes conectar y descargar los datos. El software para manipular estos datos es de licencia libre, se descarga de la página del proveedor de Vaisala y pues no necesitan mucho más para poner a andar su sistema más que este equipo. Pero también contamos con opciones más completas como el transmisor Indigo 520, que es el que están viendo en pantalla. Este es una sonda de MP7. Tenemos aquí
viendo en pantalla, podemos tener hasta 6 variables de medición que incluyen humedad, punto rocío, entalpía para cálculos energéticos, punto rocío, etcétera. Esta es la sonda, como verán es muy pequeña y también tiene la opción de esta rosca de ser configurable, ISO o NPT de media pulgada. Y todos estos equipos tienen con la particularidad de que ahora ya no se necesita, si queremos sustituir la sonda del equipo, en los equipos anteriores básicamente necesitábamos mandar a reparar todo el equipo junto con el transmisor y la sonda. Ahora básicamente si la sonda llega a estropearse, lo único que hacemos es quitar esta sonda, incluso lo puedo hacer así en vivo y no pasa nada, y lo que sería reparación sería esto, o a calibración. Se manda esto a reparación y a calibración y no tenemos mayor problema, ¿vale? Y pues este equipo se le pueden conectar hasta 2 ondas. Ahorita esto nada más lo tengo habilitado para una, porque aparte el equipo cuenta con barómetro. Este, y pues esas son las opciones que tenemos como más completas. Pero si tú requieres unas opciones un poco más sencillas, también tenemos este transmisor, que es un DMT-152. Este es un 143, que es un equipo miniaturizado de punto rocío, súper útil para cuestiones de aplicaciones donde no tenemos mucho espacio, pero requiero hacer mediciones en un secador, en alguna línea de aire con poco espacio, etcétera. Estos son súper útiles con opciones de salidas analógicas o digitales y con un rango de emisión de hasta -70 grados, junto con estos, que son el DMT-152. Igual equipos miniaturizados de alta precisión, pues de nuevo son equipos diseñados para aplicaciones OEM, para que ustedes los incluyan en si ustedes se dedican a hacer compresores, que sus compresores los entreguen con máxima calidad para industrias como la alimenticia o la farmacéutica y que puedan entregar pues mediciones lo más precisas posibles. Vale, voy a cambiar de nuevo por acá. Eh, Listo, ya regresé por acá. Y finalmente voy a compartirles la última parte de mi presentación, donde también quiero explicarles este tema de calibraciones. Actualmente en Rosbach entendemos que hemos colocado muchos equipos allá afuera en la industria, y pues estos equipos normalmente requieren calibración. Una de las grandes ventajas de los equipos Vaisala es que no son equipos desechables. Como podrán haber visto en algunos de mis equipos, ya son equipos que, de hecho, algunos de ellos yo creo que tienen más tiempo que yo aquí. Entonces, son equipos que ya tienen tal vez 11, 12 años en este lugar y son equipos que siguen funcionando. Se mandan a calibrar anualmente, se hacen verificaciones de sus mediciones, tal vez algún cambio de filtro, algún cambio de sensor, pero los equipos se mantienen operativos. Yo he recibido equipos de hace tal vez 20 años que todavía había gente que los quería mandar a reparar o calibrar porque son equipos bastante durables. Entonces, con esto en mente, también nosotros ofrecemos servicios de calibración. Actualmente en México ya tenemos un laboratorio hermano, partner, que trabaja con mediciones de punto rocío de hasta -50 grados, lo cual es bastante útil incluso para el tema de plásticos y tiene como mucha ventaja que el tiempo de entrega es bastante corto, pudiendo estar hasta en 2 semanas, lo cual yo creo que es bastante bueno. 2 semanas para calibrar un equipo es súper rápido, sobre todo porque te entregamos el certificado acreditado por EMA y eso es muy bueno. Pero si no, si tú requieres, porque, no sé, tu punto de rocío es muy preciso para aplicaciones muy críticas, Vaisala ofrece la acreditación A2LA, que tiene convenios con EMA, por lo que son perfectamente válidos a nivel nacional. Y esto es ellos ofrecen una temperatura de hasta -70 grados centígrados. Aquí el único problema es tal vez el tiempo de entrega, que es de 6 a 8 semanas, pero incluso ante esto, es un tiempo bastante razonable considerando pues, el rango y todas estas cuestiones, ¿vale? Esperemos que pronto ya en los laboratorios mexicanos podamos alcanzar, pero pues ahí ya es una cuestión de cuándo nos podemos poner al día, ¿vale? Pero de todas formas quiero que tomen esto en cuenta, por si tienen equipos ya de punto rocío, pues que tengan en cuenta su calibración y los tiempos más o menos que manejamos y los rangos que se ofrecen. Y pues como conclusión, yo nomás les querría decir que es muy importante hacer mediciones correctas de punto rocío, sobre todo para la parte de
que tengan sus equipos, sus compresores, válvulas, líneas, etcétera, en buen estado. Evitar estar arrastrando condensados, que obviamente no es deseable, causa daños en los equipos, daños en tanques, daños en muchas situaciones y no es deseable. Si ustedes están queriendo estandarizar sus líneas de aire comprimido, no lo van a conseguir si estamos haciendo arrastrado de condensados y pues simplemente haciendo buenas mediciones, revisando, utilizando herramientas como la calculadora que les pasé hace rato, pueden pues, tener buen alcance en ese sentido, ¿vale? Entonces yo los invitaría a hacer buenas mediciones, a apoyarse de nosotros, que nosotros estamos aquí para servirles, cuento con un equipo muy capacitado para apoyarlos en todo ese sentido. Y si necesitan alguna duda, tienen alguna situación, comuníquense. Incluso no les tengo que vender algo para poder asesorarlos y con todo gusto estamos para servirles. Finalmente, abro una sesión final de preguntas y respuestas, esperando que el webinar haya sido de su agrado y esperando si tienen alguna otra duda que podamos revisar ahorita, con todo gusto lo revisamos. Por aquí, Eric Monroy me comenta que cuáles son los costos de nuestras soluciones. Mira, Eric, varía mucho. El equipo más completo puede variar entre los $3,000, $5,000, depende mucho de accesorios, cuántas ondas quieras, etcétera. Ahí depende de qué estés buscando, pero mira, no nos vamos a cerrar en costos. Dame la oportunidad de revisar contigo tu aplicación y ofrecerte la solución que más te convenga. A veces también es un poco eso, revisar la solución que más te conviene y yo creo que con un plan así podemos llegar a algo que te convenga, ¿vale? Eh, Martín me pregunta, ¿van a estar en Expo Farma? Sí, Martín, efectivamente vamos a estar en Expo Farma el próximo abril, 2, 3 y 4 de abril. Vamos a estar allá dentro de 2 semanas ya, menos de 2 semanas. Vamos a estar por allá. Si nos gustan acompañar, acercarse a nosotros para revisar alguna situación de punto rocío o alguna otra variable que deseen revisar con nosotros, con todo gusto vamos a estar por allá en Expo Farma. Los invitamos a ir. ¿Dónde estamos? A ver, pero me dejen verifico el stand. Nada más para invitarlos. Bueno, de todas formas, si no, visítenos por ahí, pero sí vamos a estar por allá. No sé si tengan alguna otra duda. Vianey, no, desgraciadamente no vendemos compresores, pero mira, conozco algunos proveedores que te pueden ayudar, gente de confianza que hace buenas mediciones, que te puede ayudar en tus procesos a tener el cumplimiento pues de los rangos, dependiendo de si estás con ISO, qué requieras medir, para qué aplicación, etcétera. Entonces, con todo gusto te podemos tal vez acercar a algún buen proveedor que te pueda ayudar con esto. Listo. Pues muchas gracias a ti, Alberto. Gracias por estar acá. Pues muchas gracias a todos. Aquí en pantalla, como lo vieron, están los contactos para que se puedan comunicar con nosotros, el correo de Industrial y mi correo personal. También el número de teléfono al que se pueden comunicar para cualquier duda o comentario. Y pues les agradecemos mucho su atención. Ojalá les haya sido de utilidad y nos vemos próximamente en Expo Farma y en algún otro webinar en el que nos puedan acompañar. Muchas, muchas gracias. Creo que por aquí hay una pregunta más. Permítanme y la respondo de una vez para que no se queden con la duda. La pregunta es, adquirimos un equipo MI70. No, no, Saúl, el equipo MI70, nosotros nos especializamos en mediciones de punto de rocío, humedad y cuestiones de variables ambientales. No medimos aceite per se. Para el aceite, lo que te recomendaría, mira, lo que pasa es que el aceite normalmente no es como que se mida tal cual en la línea. Lo que normalmente se hace es colocar filtros a lo largo de la línea, que dichos filtros garantizan la disminución o el paso de solo ciertas partículas de aceite. Entonces, yo te recomendaría buscarle por ese lado, porque medición de partículas de aceite en el aire directamente hasta donde yo he visto, no hay un aparato tal cual que mida partículas. Entonces, yo te recomendaría mejor ir por el lado de filtros en tu línea
que te ayuden a bajar las partículas de aceite y de polvo, que normalmente son las dos fases del ISO adicionales a la de punto rocío, que te pueden ayudar a cumplir con la norma. Listo. Creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, que tengan bonita tarde y ojalá si tienen alguna duda se puedan acercar con nosotros. Agradecemos mucho su atención el día de hoy. Muchas gracias.